Trastornos de personalidad. El día de hoy el tema es muy interesante y es de suma importancia para el cuidado de nuestra salud mental. El tema es trastornos de la personalidad. Iniciamos. Primero, para hablar sobre trastornos de personalidad debemos de comprender qué es normalidad y qué es anormalidad. En la diapositiva se muestra lo que es una campana de Gauss, porque la normalidad está definida como aquello que es aceptado por la sociedad. Son las normas que te dice o te establece cada lugar o cada contexto en el que te encuentras para ser aceptado y no ser rechazado. Es decir, que es un patrón generalizado de conductas en donde la mayoría las cumplen. Como pueden observar en la campana de Gauss, en el centro se encuentra lo que es normal, que quiere decir que la mayoría de las personas cuentan con esa característica, por lo tanto se puede considerar como normal. Y ya dependiendo si sales de los parámetros, te vas considerando como anormal. Es decir, que si, por ejemplo, en una sociedad está considerado tener un peso de 80 kilos, en algunas ciudades se da, y la mayoría de las personas tienen ese peso. Quien pese menos, por ejemplo 50 kilos, o quien pese más de los 80, por ejemplo 100, ya sería considerado como anormal. La normalidad o la anormalidad también está determinado por el tiempo y el contexto. ¿Qué quiere decir? Que lo que es normal para unas sociedades, para otras es anormal. Por ejemplo, para nosotros ya es totalmente normal que las mujeres puedan vestir de pantalón. Sin embargo, en algunas sociedades todavía esto es considerado como anormal. Si hablamos de los lugares islámicos o los países de Arabia, por ejemplo, las mujeres actualmente se tienen que cubrir totalmente y en algunos casos solo mostrar los ojos o solo mostrar una parte de la cara. Y ellos es considerado normal, pero para nosotros eso sería anormal. Y refiriéndonos al tiempo, hay algunas cosas que ahora son consideradas normales, pero en otra época fueron consideradas como anormales. Por ejemplo, ahorita ya es totalmente normal que una mujer vaya a una tienda y compre toallas sanitarias y que a lo mejor pues la pueda ver tu novio, tu esposo, etcétera. Sin embargo, en algunos tiempos o hace algún tiempo, cuando la mujer tenía su periodo, las mamás le decían que debían de ocultarlo, que no debería de ser, esta situación no debería saberse por sus hermanos o las personas que la rodeaban. De hecho, cuando iban a la tienda a comprar toallas sanitarias, pues la persona solía dárselas en una bolsa negra o en una bolsa de papel para que no se viera. Entonces, lo que ahora es normal, en algún tiempo fue anormal. Ahorita a lo mejor para nosotros algo es totalmente anormal, pero en un futuro nos van a considerar como anormales. También, por ejemplo, hablando del periodo menstrual, en algunas culturas todavía se considera que la mujer cuando tiene su periodo, el periodo menstrual, no puede acercarse a la cocina. De hecho no se le permite dormir con su esposo y son desterradas. De hecho se dice que no las pueden ver porque es como una maldición y eso es anormal, pero para ellos es totalmente normal. Entonces la normalidad es lo que estadísticamente la mayoría de las personas tienen o cumplen con cierta característica, y eso es normalidad contra anormalidad. Pero para hablar sobre los trastornos de la personalidad tenemos que hablar sobre el DSM. Actualmente ya está el DSM-5 y ¿qué es el DSM? El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Antes, trastorno se puede escribir con la N o sin la N, es correcto ambos. ¿Qué es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales? Pues precisamente como su nombre lo dice, es un manual que fue diseñado para ayudar a los doctores, a los psiquiatras y a los psicólogos
y orientarlos en el diagnóstico de ciertos trastornos o ciertas enfermedades mentales. Esto enfocado en cuestiones estadísticas. ¿Qué quiere decir? Que con base en ciertas características se utiliza la estadística para ver si ciertas personas cumplen o no y se le asigna un nombre a este tipo de trastorno. El DSM ha sido modificado, algunos trastornos se han eliminado y algunos otros se han aumentado. Por ejemplo, en el DSM-5, que es el actual, el que está, ya no está la homofobia como un trastorno mental. Sin embargo, si revisamos, por ejemplo, el DSM-1, el DSM-2, que ya no son utilizados, pero si se revisaran, la homofobia se encuentra como más bien la homosexualidad es considerada como un trastorno mental. Entonces, la homosexualidad sabemos que ahorita en la actualidad pues ya es totalmente normal, que puede ser una cuestión genética, social, pero en el DSM-2, DSM-3 todavía se encontraba como un trastorno mental y ahorita no. En el DSM-5 ese trastorno ha sido quitado y sin embargo han sido aumentados aquellos trastornos que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología. Vamos a ir viendo cada uno de los trastornos. Espero que les haya quedado claro lo del DSM. Este es creado por la Asociación Psiquiátrica Americana, por la Asociación Americana de Psiquiatría, y es utilizado en casi todo el mundo. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar a explicar cada uno de los trastornos y el DSM no solamente contiene los trastornos de la personalidad, tiene muchísimos, pero en este caso solo vamos a ver los trastornos de la personalidad y vamos a ir explicando. La característica esencial del trastorno paranoide de personalidad es un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. Este patrón empieza al principio de la edad adulta. Los individuos con este trastorno dan por hecho que los demás se van a aprovechar siempre de ellos, les van a hacer daño o los van a engañar, aunque no tengan ninguna prueba. Con poca o ninguna prueba, tienen la base suficiente según ellos para sospechar que los demás están urdiendo algún complot en su contra y que pueden ser atacados en cualquier momento, de repente y sin ninguna razón. Frecuentemente, sin que haya prueba objetiva de ello, sienten que han sido ofendidos profunda e irreversiblemente por la otra persona o las personas. Están preocupados por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de sus amigos o compañeros de trabajo, cuyos actos son escrutados siempre minuciosamente en busca de pruebas de intenciones hostiles en donde piensan van a ser atacados o cuando piensan que van a ser atacados. Pueden negarse a contestar preguntas personales diciendo que esa información no es asunto de ellos o que es algo que no les importa. Los halagos son frecuentemente malinterpretados. Por ejemplo, cuando alguien les hace algún elogio, ellos lo interpretan como que quieren algo a cambio. O, por ejemplo, cuando una persona se equivoca al darle un cambio, cuando va a comprar algo, ellos piensan que lo hizo con toda intención. Los individuos con este trastorno suelen ser rencorosos e incapaces de olvidar los insultos, las injurias o los desprecios que ellos creen que recibieron por los demás. El menor desprecio provoca una gran hostilidad que persiste durante mucho tiempo. Los sujetos con este trastorno pueden ser patológicamente celosos, sospechando a menudo que su cónyuge o su pareja les es infiel sin tener una justificación adecuada. Son demasiado celosos, demasiado piensan que todo el mundo les va a hacer daño. El trastorno esquizoide de la personalidad
tiene una característica esencial y este es que es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Les es muy difícil expresar sus sentimientos en todo momento. Este patrón comienza a principios de la edad adulta. Los sujetos con este trastorno esquizoide de la personalidad no demuestran tener deseos de intimidad. Suelen parecer indiferentes a las oportunidades de establecer relaciones personales y no parecen que les satisfaga demasiado. El formar parte de una familia no es algo que ellos quieran, o el formar parte de un grupo social no es algo que les dé satisfacción. Prefieren emplear el tiempo en sí mismos más que estar con otras personas. Suelen estar socialmente aislados o ser muy solitarios, y casi siempre escogen actividades solitarias o aficiones que no requieran interacción con los demás, interacción con otras personas. Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad suelen parecer indiferentes a la aprobación o a la crítica de los demás y no muestran preocupación alguna por lo que los demás puedan pensar de ellos. Pueden abstraerse de las sutilezas normales en la interacción social y a menudo no responden adecuadamente a las normas sociales, de forma que parecen socialmente ineptos o superficiales y enfrascados siempre en sí mismos. Sin embargo, en las raras ocasiones en las que estos individuos sienten, aunque sea temporalmente, comodidad hablando de sí mismos, pueden reconocer que tienen sentimientos desagradables, en especial en lo que se relaciona con las interacciones interpersonales o en las interacciones sociales. La característica esencial del trastorno esquizotípico de la personalidad es un patrón general de déficit social e interpersonal, caracterizados por un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. El patrón de conducta de este tipo de personas inicia en la edad adulta. Suelen tener ideas de referencia, por ejemplo, interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y acontecimientos externos como poseedores de un significado especial o inhabitual específico para las personas. Pueden sentir que tienen poderes especiales para notar los hechos antes de que sucedan o para leer los pensamientos de los demás. Pueden creer que tienen un control mágico sobre los demás, que puede ser utilizado directamente. Por ejemplo, creer que el que la esposa saque al perro a pasear es el resultado directo de que unas horas antes pensó que debía hacerlo. O indirectamente a través de realizar rituales mágicos. Por ejemplo, pasar 3 veces por encima de determinado objeto para evitar que ocurra alguna desgracia, o pasar debajo de la escalera, evitar los gatos negros. Pueden presentar alteraciones perceptivas, por ejemplo, sentir que otra persona está presente en todo momento, lo sigue, o también oír una voz murmurar su nombre. Los individuos con este trastorno suelen ser muy celosos y pueden presentar una idea paranoide. Por ejemplo, creer que las personas de su trabajo están tramando hacerle algún daño, o pueden estar tramando el manchar su reputación con su jefe. Estos sujetos son considerados frecuentemente raros o excéntricos a causa de su forma de vestir, que es muy extravagante, y tienen una falta de atención en las convenciones sociales habituales. Por ejemplo, la persona puede evitar el contacto social, vestir ropas teñidas y mal hechas y ser incapaz de participar en las bromas con los compañeros de trabajo. Los sujetos con este tipo de trastorno interpretan como problemática las relaciones interpersonales y no se encuentran cómodos relacionados con otras personas. Como resultado, acostumbran a tener pocos o ningún amigo íntimo o persona de confianza, aparte de los familiares de primer grado como son los padres. El trastorno antisocial de la personalidad, su característica esencial es que tienen un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o en principios de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Este patrón también ha sido denominado como psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad, puesto que el engaño y la manipulación son características centrales de los trastornos antisocial de la personalidad.
Puede ser especialmente útil integrar la información obtenida de la evaluación crítica sistemática con la información recogida de fuentes colaterales. Para que se pueda hacer un diagnóstico con este tipo de personalidad, se debe de tener al menos 18 años. El trastorno disocial implica un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de los demás o las principales reglas o normas sociales apropiadas para la edad. Los comportamientos característicos específicos del trastorno disocial forman parte de una de estas 4 categorías: agresión a la gente o a los animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos o violación grave de las normas. El patrón de comportamiento antisocial persiste hasta la edad adulta. No logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. Pueden perpetrar rápidamente o continuar con actos repetidos que son motivos de detención. Por ejemplo, al cometer algún robo y salir de prisión, ya que fueron detenidos, es muy probable que lo vuelvan a repetir. O también puede ser la destrucción de alguna propiedad, como rayar o romper algo, hostigar o robar a otros, o dedicarse casi siempre. Este tipo de personas casi siempre se dedican a actividades ilegales. Desprecian los deseos o los derechos o sentimientos de los demás. Frecuentemente suelen engañar o manipular con tal de conseguir provecho o placer de los demás. Pueden llegar a mentir constantemente, utilizar un alias para estafar a otros o simular alguna enfermedad para aprovecharse de ello. Se puede poner de manifiesto que son muy impulsivos, tienen incapacidad para planificar el futuro. Los actos agresivos necesarios para defenderse a uno mismo u otra persona no se consideran indicadores para ser diagnosticados con este patrón. Estos individuos muestran una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. ¿Cómo se demuestra esto? En su forma de conducir, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Por ejemplo, pueden estar involucrados o involucrarse en comportamientos sexuales o de consumo de sustancias que tengan un alto riesgo de producir consecuencias para ellos y para los demás. Pueden llegar a descuidar o abandonar el cuidado de un niño, de forma que pueden poner en riesgo o en peligro a ese niño. Tienen casi siempre más bien siempre un comportamiento irresponsable en el trabajo, en donde no pueden mantener el trabajo por mucho tiempo y por eso suelen abandonar varios trabajos sin tener un plan realista. Son irresponsables económicamente y tienen indicados faltas de morbosidad o muchas deudas. Los individuos con este tipo de trastorno tienen pocos remordimientos por lo que hicieron o por lo que van a hacer. No toman o no asumen la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. Son indiferentes y son justificados por ellos mismos por haber ofendido o maltratado a alguien. Por ejemplo, decir que se comportan así porque la vida es dura, o que tratan hacia la persona porque es un perdedor, o pensar que roban algo porque lo merecen, o pensar que de todas formas, si él no lo hubiera hecho, eso hubiera ocurrido o alguien más se lo hubiera hecho. La característica del trastorno límite de la personalidad es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad, y una notable impulsibilidad que comienza a principio de la edad adulta. Los sujetos con este tipo de trastorno realizan frenéticos esfuerzos por evitar un abandono real o imaginado, la percepción de una inminente separación o rechazo, o la pérdida de la estructura externa. Pueden ocasionar cambios profundos en la autoimagen, afectividad, cognición y comportamiento de los sujetos. Son muy sensibles a las circunstancias ambientales. Los individuos con este tipo de trastorno presentan un patrón de relaciones inestables e intensas. Pueden idealizar a quienes se ocupan de ellos o a sus amantes las primeras veces que los tratan, pedirles que estén mucho tiempo a su lado y compartir muy pronto los detalles más íntimos. Sin embargo, cambian rápidamente de idealizar a los demás a devaluarlos, pensarlos que no les están prestando suficiente atención o no les están dando demasiado de lo que están solicitando.
no les dan lo suficiente. Este tipo de sujetos puede llegar a empatizar y ofrecer algo a los demás, pero solo con la expectativa de que la otra persona esté para él siempre, que esté satisfaciendo sus propias necesidades o satisfaga las demandas que se le presentan. Son propensos asimismo a los cambios dramáticos en su opinión sobre los demás, que pueden ser vistos alternativamente como apoyos beneficiosos o cruelmente. Puede haber una alteración de la identidad caracterizada por una notable y persistente inestabilidad en la autoimagen o en el sentido de uno mismo. Se presentan cambios bruscos y dramáticos en la autoimagen, caracterizados por los cambios de objetivos, valores y aspiraciones profesionales. Pueden producirse cambios bruscos de las opiniones y los planes a futuro sobre lo que van a estudiar, la identidad sexual, la escala de valores y el tipo de amistades. Las personas con este trastorno demuestran impulsividad, al menos dos áreas potencialmente peligrosas para ellos mismos. Pueden apostar, gastar mucho dinero, ser irresponsables, darse atracones, abusar de sustancias, involucrarse en prácticas sexuales, no conducir de manera segura. Los sujetos con este tipo de trastorno pueden tener intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación. El suicidio consumado que podemos observar casi siempre es de un 8 o 10% de los sujetos, y los actos de automutilación pueden ser cortarse o quemarse, y las amenazas e intentos suicidios son demasiado frecuentes. El trastorno histriónico de la personalidad tiene un comportamiento de búsqueda de atención excesivo. Este patrón comienza a principios de la edad adulta. Los sujetos con este tipo de trastorno no están cómodos o se sienten despreciados cuando no están en el centro de atención. En general son vivaces y dramáticos y tienden a llamar la atención, pudiendo al principio seducir a nuevos conocidos por su entusiasmo, por ser aparentemente muy abiertos o por ser muy seductores. Sin embargo, estas cualidades van atenuándose con el tiempo a medida que estos sujetos demandan continuamente ser el centro de atención. Hacen el papel de ser el alma de la fiesta cuando no son el centro de atención. Pueden ser algo dramáticos, por ejemplo, inventar historias, hacer un drama para llamar la atención. El aspecto y comportamiento de los individuos con este trastorno suele ser inapropiadamente provocadores y seductores desde el punto de vista sexual. Este comportamiento está dirigido no solo a las personas por las que el sujeto tiene un interés sexual o romántico, sino que se da en gran variedad de relaciones sociales, laborales y profesionales. Más allá de lo que sería adecuado para este contexto social, la expresión emocional puede ser superficial y rápidamente cambiante. Parece que busquen en todo momento piropos y elogios respecto a su aspecto, y pueden trastornarse fácilmente ante un comentario crítico sobre su apariencia o ante una fotografía en las que parece que no les ha quedado o no se ven muy bien. El trastorno narcisista de la personalidad nace o surge a partir de una mitología griega en donde Narciso se enamora de él mismo cuando se mira en el reflejo de un lago. La característica esencial de este trastorno es un patrón general de la grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que empieza al comienzo de la edad adulta. Las personas con este tipo de trastorno tienen un sentido grandioso de autoimportancia. Es habitual en ellos el sobrevalorar sus capacidades y exagerar sus conocimientos y cualidades, con lo que frecuentemente da la impresión de ser presuntuosos. Los sujetos con este tipo de trastorno se sienten superiores, especiales o únicos y esperan que los demás les reconozcan como tales. Piensan que solo les pueden comprometer o solo los pueden relacionar con otras personas que son especiales o de alto estatus, y atribuyen a aquellos con quienes tienen relaciones cualidades de ser únicos, perfectos o de tener talento. Su autoestima es casi siempre muy frágil. Pueden estar preocupados por si están haciendo las cosas suficientemente bien y por cómo son vistos por los demás. Esto suele manifestarse por una necesidad constante de atención y admiración.
Estos sujetos suelen envidiar a los demás o creen que los demás lo envidian a ellos. Pueden envidiar los éxitos y las propiedades ajenas creyendo que ellos son más merecedores de aquellos logros, admiraciones o privilegios. Pueden devaluar con actitud las aportaciones de los demás, en especial cuando ellos o aquellos sujetos no han recibido el reconocimiento o las alabanzas por sus méritos. Trastorno de personalidad por evitación. Es un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de inadecuación y una hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienza a principios de la edad adulta. Evitan trabajos o actividades escolares que impliquen un contacto interpersonal importante con los demás, porque tienen miedo siempre a las críticas, a la desaprobación o al rechazo. Este tipo de personas evitan hacer nuevos amigos a no ser que estén seguros de que van a ser apreciados y aceptados, sin críticas. Las personas con este tipo de trastorno no participan en actividades de grupo a no ser que reciban ofertas repetitivas y generosas de apoyo y protección. La intimidad personal suele ser difícil para ellos, aunque son capaces de establecer relaciones íntimas cuando hay seguridad de una aceptándose a sí mismos. Los sujetos con este tipo de trastorno, lo que más les preocupa es la posibilidad de ser criticados o rechazados en situaciones sociales comunes. Tienden a ser tímidos, callados, inhibidos, prefieren ser invisibles por los demás por el temor a la atención y que esta atención se convierta en humillación o rechazo. Las dudas respecto a su aptitud social y su interés personal se hacen especialmente manifiestas en las situaciones que implican interacciones con extraños. Normalmente son reacios a asumir riesgos personales o involucrarse en nuevas actividades, ya que esto puede ponerlos en aprietos. Son propensos a exagerar el peligro potencial de las situaciones ordinarias y de su necesidad de certeza y seguridad puede surgir a un estilo restrictivo de las relaciones interpersonales. La característica esencial del trastorno de la personalidad por dependencia es una necesidad general y excesiva de que se ocupan de ellos, que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación. Este patrón empieza al principio igual de la edad adulta. Los comportamientos dependientes y sumisos están destinados a provocar atenciones y surgen de una percepción de uno mismo como incapaz de funcionar adecuadamente sin la ayuda de los demás. Los sujetos con trastorno de personalidad por dependencia tienen grandes dificultades para tomar decisiones cotidianas. Por ejemplo, qué color de camisa escoger para ir a trabajar o si llevan paraguas o chamarra o no. Si no cuentan con un excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás, se sienten inseguros. Estos individuos suelen ser pasivos y permitir que los demás tomen iniciativas y asuman las responsabilidades por ellos. Es típico, por ejemplo, que esperen que alguien más les diga dónde vivir, qué van a estudiar, en dónde van a trabajar, quiénes van a ser sus amigos. Les es difícil iniciar proyectos si no tienen la aprobación de los demás. Se sienten incapaces de funcionar de forma independiente. Sin embargo, se ha hecho un estudio y se ha dado cuenta que sí pueden funcionar siempre y cuando alguien más les dé seguridad o les esté supervisando o aprobando lo que ellos hacen. Pero si no, se sienten incapaces, se sienten ineptos y necesitados de ayuda constante. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad son aquellos que tienen una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. Empieza a principios de la edad adulta. Los sujetos con este tipo de trastornos tienen la sensación de control mediante una atención esmerada en las reglas, los detalles triviales, los protocolos, la lista, los horarios o las formalidades, hasta el punto de perder de vista el objetivo principal de la actividad. Por ejemplo, si el objetivo de la actividad era divertirse, ellos no se divierten por estar al pendiente de los horarios y que no se salga nada de control. Son excesivamente cuidadosos y propensos a las repeticiones.
Por ejemplo, el lavarse las manos constantemente, el hacer un ritual de limpieza cotidiana. Pueden pasar hasta 3 o 5 horas limpiando su casa para que éste esté extremadamente limpio. ¿Por qué? Porque prestan demasiada atención a los detalles y con ello evitan posibles errores, los cuales puede evitar que salgan de control. El tiempo se distribuye mal y las tareas importantes casi siempre las dejan para el último momento. Por ejemplo, pueden pasar mucho tiempo lavarse las manos y poco tiempo estudiando para algo. El perfeccionismo y los altos niveles de rendimiento que se autoimponen causan una disfunción porque todo el tiempo están estresados y un malestar significativo en su vida. Se sienten muy tensos. Pueden estar interesados en llevar a cabo algo con absoluta perfección y llevar a cabo un proyecto a detalle, pero esto puede retrasar su trabajo. Ellos suelen excluir actividades de ocio y las amistades porque no las consideran muy importantes. Le dan prioridad, por ejemplo, al trabajo. El trabajo toma la mayor parte de su tiempo y son muy excesivos para producir, según ellos, más productividad. El comportamiento no está motivado por necesidades económicas. Por ejemplo, un obsesivo compulsivo puede limpiar la casa de alguien, pero para no ser pagado, sino para sentirse bien con él mismo. Y muy a menudo piensan que no tienen tiempo para tomarse una tarde o un fin de semana para salir o para relajarse. Siempre van posponiendo las actividades placenteras, como por ejemplo salir de vacaciones, de manera que estas vacaciones casi nunca se llegan a realizar. Son demasiado tercos, escrupulosos e inflexibles en temas, por ejemplo, de moral, de ética y de valores. Pueden esforzarse a sí mismos y a los demás a seguir con unos principios morales rígidos y unas normas o comportamientos muy estrictos. Los sujetos con este tipo de trastorno son difícil que puedan delegar tareas o trabajos a otros porque prefieren hacerlos por ellos mismos para que quede bien. Son insistentes y optimadamente irrazonables en para que todo se haga a su manera y piensan que la gente se tiene que adaptar a su forma de hacer las cosas. Con frecuencia les gusta dar instrucciones muy detalladas de cómo se tiene que hacer algo. Por ejemplo, cómo tienes que lavar los trastes o cómo tienes que limpiar tu casa. Son personas que irritan a los demás fácilmente y por lo tanto tienen pocos amigos. Son muy tacaños, muy avaros y pueden llevar un nivel de vida muy inferior al que pueden permitirse debido a creer que los gastos tienen que controlarse mucho para prevenir catástrofes futuras. Ahora, esto tiene que ver con la salud e higiene mental. De acuerdo a la OMS, la higiene mental es la capacidad de desarrollar actividades para procurar la salud mental. Para procurar la salud mental. Pero, ¿qué es la salud mental? Es cuando existe un equilibrio en el individuo de sus capacidades, de que él pueda afrontar las cuestiones cotidianas, los problemas, las pueda afrontar de una manera que no se tense y no se estrese y sea capaz de contribuir algo a su comunidad y sea productivo a la sociedad y sea productivo a sus actividades. Entonces se puede considerar que alguien tiene salud mental cuando está satisfecho con él mismo, cuando se siente a gusto en interaccionar con otras personas y cuando es capaz de enfrentar los problemas que se le van presentando de una manera adecuada. Higiene mental son aquellas actividades que se van a llevar a cabo para lograr la salud mental.
Algunas actividades para lograr la salud mental es tener una valoración positiva de ti mismo, es decir, tener una buena autoestima, el expresar tus emociones adecuadamente, el satisfacer tus necesidades básicas y en ver lo positivo de las cuestiones o situaciones que se te presentan. Entonces debe de haber un equilibrio para que podamos tener una salud mental adecuada. Este es el último tema del módulo 3 y como producto va a ser el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo del módulo 3, con base en lo que vimos hoy, es un tríptico en donde desarrollen algunas estrategias que se deben de llevar a cabo para lograr la salud mental. Me gustaría que comentaran en su tríptico qué opinan acerca de los trastornos de la personalidad y por qué es importante cuidar la salud mental. Entonces, el trabajo colaborativo va a ser un tríptico con acciones y estrategias para el cuidado de la salud mental. Les voy a pedir que me lo envíen, por favor, una sola persona por equipo y coloque todos los nombres de los integrantes. Este es el último tema y eso sería todo del módulo 3.